Hola estudiantes de economía, bienvenidos a su sesión número 3 de este bloque donde estamos estudiando las políticas económicas, su elaboración, su diseño y cómo funcionan. Para continuar con esta parte del estudio, ya hemos estudiado un poco acerca de la introducción a las políticas económicas. También ya hemos visto una introducción a las ciencias sociales para entender y comprender por qué es importante el estudio de estas. Y para continuar, en esta ocasión tenemos que entender cómo funcionan los sistemas económicos, cómo están construidos y sobre qué están sus bases. Y en esta ocasión yo les voy a explicar al menos los 3 conceptos que son importantes de un sistema económico, esto de acuerdo a las aportaciones de Cuadrado Roura del libro que estamos llevando en clase respecto a la elaboración y diseño de política económica. Bueno, pues una de las partes que nos dice acerca de los sistemas económicos es que existen instituciones que siempre están vigilando que se cumplan sus intereses, instituciones que finalmente también emiten una opinión, aportan al diseño o identifican problemas también. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues puede ser las instituciones de la administración pública, en este caso, por ejemplo, presidencia municipal, gobierno del estado, organismos descentralizados de mismo figura pública. Y por otra parte también puede ser el mismo sector privado. Ese sector privado que pueden ser las empresas, pueden ser también asociaciones u organizaciones civiles que estén luchando por un bien común, etc. Por otra parte son los principios que rigen a este sistema económico. Pueden ser principios religiosos, pueden ser principios culturales, pueden ser principios que finalmente definen el comportamiento de cualquier sociedad. Y por otra parte son las normas. En alguna ocasión en estos primeros videos yo les comentaba que el marco regulatorio es una parte muy importante para el desarrollo de cualquier región económica. Imagine usted si no existieran normas, leyes, reglamentos o algo que estuviera regulando el actuar o el quehacer de cualquier individuo o institución, entonces yo creo que es donde empezarían muchos de los conflictos. Esta es una parte muy interesante porque el estudiar los sistemas económicos finalmente nos muestran un panorama general e incluso nos pueden presentar las mismas fallas del mercado que en algún momento nosotros ya identificamos. Y en el actuar de las políticas económicas se involucran muchas cosas y entre ellos pues supone la actuación de todos los poderes públicos, es decir, todo este sistema que se encarga de regir prácticamente todo el funcionamiento de cualquier región. Y también existe la intervención directa, sobre todo el sector privado, empresas, como ya lo veníamos revisando, instituciones, organizaciones, que finalmente dictan cuáles son las necesidades, los problemas que se detectan. Y en esta ocasión vamos a estar revisando cómo es que empieza a impulsarse una política económica. Este es un tema muy interesante y probablemente usted va a tener que detectar o ya va a detectar en esta ocasión cómo es que funciona y cómo impulsamos justo esto que venimos abordando. Mucho de la teoría económica o las aportaciones de los sistemas, de las ciencias sociales nos muestran que siempre tiene que haber una necesidad o se tiene que detectar algún problema. ¿Quiénes lo detectan? Esto vamos a partir desde la sociedad civil y ahorita vamos a ir comprendiendo quiénes son ellos y cómo es que funcionan. Existe un pequeño espacio en este estudio que involucra la detección de necesidades y la detección de problemas dentro de un sistema económico.
Como ya hemos venido mencionando, el actuar público es una parte fundamental porque finalmente estos, a través de su intervención directa, pueden influenciar directamente en temas económicos. ¿Quiénes están en este pequeño espacio o en este pequeño universo? La verdad yo me animaría a llamarlo un pequeño universo porque generalmente es donde se centran. Están, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Esto si lo vemos desde una perspectiva estatal o federal. Y en el caso, por ejemplo, de los gobiernos locales, pues podrían estar cabildo. Estas figuras son muy importantes en el desarrollo de cualquier política económica porque finalmente son las que impulsan o son las encargadas de dar algún lineamiento o emiten alguna regulación o algo semejante o hacen reformas a estas leyes ya existentes para a lo mejor impulsar este problema o esta necesidad y darle una solución. Recuerden que en temas de política económica tiene que existir un problema para elaborar o alguna necesidad para elaborar una política económica. ¿Quiénes más están involucrados? Pues están involucrados los gobiernos locales y por otra parte en su esquema o en su eje entra la administración pública. Y en este caso también entran organismos públicos que pueden ser de carácter desconcentrado, descentralizado, o aquellos que vayan a figurar en la solución de algún problema. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a poner un ejemplo ahorita. Está el tema del COVID. Ya sabemos que el COVID es un problema, pero ahorita el problema es que tenemos a muchas instituciones privadas detenidas. Instituciones que no han podido elaborar, que no están generando ingresos, que ha caído considerablemente el PIB nacional, ya saben, todo ello. Entonces, la sociedad civil o las instituciones o estas organizaciones están pidiéndole a todo lo que viene a ser la administración pública o la figura pública que solucione este problema. Y generalmente, ¿cómo es que funcionan? Bueno, la sociedad civil puede impulsarlo a través de sus diputados locales, diputados federales, o en este caso pueden asistir directamente a un cabildo. Existe una ley que te permite hacer todos estos movimientos como ciudadano, en su carácter constitucional, en su carácter, por ejemplo, de una ley de participación ciudadana. Existen un montón de regulaciones que te permiten participar en este tema. Por ejemplo, vemos una figura muy interesante que se ha venido impulsando desde hace tiempo en los gobiernos locales. Por ejemplo, el tema de cabildo abierto, donde tú llevas propuestas, soluciones a ciertos problemas locales y vas con la idea de que esta parte del sector público es el que va a solucionar ese problema. Entonces lo pasan a los gobiernos locales y ya lo canalizan directamente a las instituciones correspondientes que pudieran darle solución a este problema. Por ejemplo, estamos viendo el tema que está todo cerrado. Lo llevas, por ejemplo, a una Cámara de Diputados o a un cabildo y les dices, ¿sabes qué? Está este problema, tenemos todo cerrado, no hay una regulación, no estamos produciendo, estoy despidiendo gente. Imagínense toda esta situación. Y la figura de Cuadrado Roura nos dice que es así como está funcionando. Y hay una discusión que en algún momento escribía junto con una maestra de la universidad y comentábamos acerca de si las políticas económicas o incluso aquellas políticas públicas se impulsan desde arriba, es decir, desde esta esfera o desde abajo. Y esta es alguna aportación que les voy a comentar qué es lo que pasa en la realidad. Generalmente la sociedad civil tiende a ir a las instituciones de la administración pública. Algunos críticos me podrán decir, no, es que este es el esquema original, es en el que se debe ir, pero díganme ustedes, o sea,
¿Quién va primero a una Cámara de Diputados para decirle que se encuentra enfermo, que hay una pandemia o algo semejante? No. O sea, hay otras figuras, hay otros mecanismos, hay otras instituciones a las que generalmente se tiende a ir. Por ejemplo, cuando tienes una queja contra un servidor público, X y razón, llegas a estos lugares. Por ejemplo, si tienes un problema económico, tenderías a ir a una presidencia municipal, tenderías a ir a lo mejor a una Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico para buscar alguna solución, y no tiene nada de malo, pero generalmente las políticas parece que tendieran siempre a entrar desde un esquema bajo a lo que nos ha enseñado la teoría. Y esto es muy interesante porque pareciera que divide a dos tipos de organizaciones civiles. Pareciera aquellos los que son muy allegados a estas estructuras institucionales públicas, como aquellos a los que generalmente impulsan una solución desde una esfera más baja. En el marco nacional, por ejemplo en los gobiernos federales, existe una figura muy interesante y son los organismos o organizaciones también económicos internacionales. ¿Quiénes podrían ser estos organismos económicos internacionales? Pudieran ser, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, puede ser, por ejemplo, un BID. Todas estas instituciones que finalmente intervienen en la solución de problemas económicos. Y hay un esquema que generalmente le conocen en el quehacer público, que son los grupos de presión. Grupos muy involucrados en el sector público y que finalmente tienen mucho de su participación en esta parte, en impulsar la solución de políticas económicas, la creación de políticas económicas. Y también vemos, esta es una aportación de Cuadrado Roura, que nos dice cómo entran los partidos políticos, Estos partidos políticos que generalmente parecieran que son otros grupos de presión. Entonces vienen y pareciera que aquí es donde se unifica mucho esta situación. Vemos muchas críticas, vemos muchos aportes, vemos gente que generalmente está presionando para que estos problemas públicos puedan dar alguna solución. Es muy interesante porque generalmente así es como funciona. Personalmente creo que soy de la idea de que muchos de los problemas públicos o económicos que encontramos sí podrían ser impulsados desde la sociedad civil, en su mayoría son así, pero hay fracturas considerables para llegar a las soluciones. Más adelante vamos a estar viendo algunos de los vicios que existen en el diseño y elaboración de política económica. Es un problema muy fuerte que tenemos porque pareciera que los problemas económicos tienden a solucionarse después, y es un problema muy muy fuerte que hay cuando estamos diseñando política económica. Entonces así es la estructura. Por ejemplo, repasamos, tengo cerrada mi empresa, voy con alguno de estos grupos de interés y les pido una solución porque creo en las instituciones, porque creo que ellos lo pueden solucionar. Sin embargo, pueden llegar desde otro esquema. Desde este lado, y otra de las discusiones muy interesantes es que también la sociedad civil pareciera que le puede dar solución a estos problemas económicos desde fuera. Podríamos pensar que pudiera ser un tema de anarquía o un tema que, no sé, pudiera derivar de otro carácter, o aprovechan espacios en la ley que les permite eso actuar también. Eso es muy, muy interesante. Algún día podríamos estar discutiendo de ese tema, pero no creo que en este bloque que estamos llevando en temas de economía. Y por otra parte vemos los organismos económicos que siempre quieren financiar a los gobiernos con créditos para decirle que estás pasando esta crisis, yo te financio, yo te doy una cierta cantidad de dinero y me lo puedes ir devolviendo con cierto interés. Y en esta discusión los grupos de presión o partidos políticos generalmente se ven inmersos en la sociedad civil, que son los que generalmente están empujando.
Esta sería nuestra primera parte respecto a cómo las sociedades se acercan a, a pedir una solución a los sistemas públicos, a esta estructura pública que generalmente son las instituciones, porque pues ellos tienen prácticamente muchas facultades de emitir leyes, regulaciones, lineamientos, etcétera, para la solución. De mi parte, este sería todo por la sesión número 3 y nos vemos en nuestra siguiente sesión.